Esta es tu casa, hermosa y única. Vivir aquí es como estar en casa. Me gusta estar con mi gente amable que la cuida y la quiere tanto como yo. Esta es tu casa, cuida y ama tu ciudad. La ciudad es tu casa. Municipalidad de Guatemala. Good morning, class. Bienvenidos, chicos. Muy contentos nosotros de estar acá. Es un gusto, ¿verdad? Verlos acá. Ustedes siempre súper puntuales, perdón. Y lo más importante, animados, ¿verdad? Y listos para aprender. Vamos a seguir trabajando. Hoy es un tema muy bonito. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos viendo dates, ¿verdad? Fechas, cómo darlas. Y ahí trabajábamos los números ordinales, ¿verdad? Estuvimos viendo esta pronunciación de, en vez de decir one, aquí era first, en vez de decir dos, íbamos a trabajar second. Vimos la manera, ¿verdad? De también de decir los años, que no era complicado, ¿verdad? Como una vez se asusta y dice, ¿cómo yo voy a decir 1980? Y se asusta uno, ¿verdad? Pero vimos esta manera. Lo que yo les quería decir, y, ¿verdad? Trabajar los números, trabajar bastante el vocabulario y repasar esa pronunciación de números, ¿verdad? Eso es lo importante con estos dos temas que vimos en esta semana, ¿verdad? De igual manera, el día de hoy, ¿verdad? Nuestro tema es sobre algo que nos ayuda también a nuestro día a día, ¿verdad? Ustedes tienen horarios, tienen una hora en llegar a su trabajo, tenemos una hora estar en nuestra clase de inglés, entonces vamos a trabajar the time, la hora, the time. Vamos a ver esas horas en inglés. Vamos a trabajar la forma simple. ¿Qué quiere decir? Como es una forma simple, es con los números, los que nosotros ya conocemos. One, two, three, four, ¿verdad? Esa es la forma simple de nosotros que vamos a trabajar nosotros en esta clase. Las horas, por supuesto, vamos a ver algunos vocabularios, cosas importantes sobre las horas en inglés, por supuesto, ¿verdad? Entonces, recuerden que si tienen alguna duda, quieren ustedes que repitamos algo, por favor ahí levantan su manita o encienden su micrófono para nosotros con mucho gusto, ¿verdad? Repetir o apoyarlos en cualquier dudita que ustedes tengan. Como les decía al inicio de la clase, ¿verdad? Los números, ellos son los protagonistas acá, así que volvemos a colocar este listado de números. Lo hicimos hasta el 100, sabemos que con las horas no vamos a llegar hasta el 100, ¿verdad? Pero es importante ahí recapitular, ¿verdad? Claro que para poder decir la hora en inglés, antes tenemos que saber los números en inglés. Nosotros ya tuvimos esa lección, estoy súper segura que ustedes han estado practicando. ¿Y qué dice acá? Que al menos los tengamos ahí sí que en la punta de la lengua hasta el 59. ¿Verdad? Hasta el 59, ¿por qué? Porque al 60 sabemos nosotros que ahí llega, entonces no hay necesidad como que memorizar hasta el 100 para referirnos a las horas. ¿Ok? Entonces, eh, ¿se acuerdan cuando vimos esta lección? Los dividimos en grupo, especificamos estas ciertas pronunciaciones que tienen los números, ¿verdad? Del 13 al 19, luego cuando estamos del 20 al 90, de la misma manera acá, chicos. ¿Verdad? De la misma manera acá con la hora. Vamos a continuar. No voy a entrar tanto a los números. Si ustedes me dijeran, Miss Majo, sí, démosle un repaso, aunque sea hasta el 59, para retomar esta pronunciación, con mucho gusto lo vamos a hacer. Pero si ustedes creen que ahí estamos claros con los números, continuamos. Me gustaría ahí que me lo comentaran en el chat o que alguien, ¿verdad? Activa su micrófono y me dice, Miss Majo, si demos un repaso rapidito los números. Rosy, good morning. Good morning, mi Majo, ¿cómo está? Dios le bendiga. Gracias, Ah, igualmente. yo creo que sí sería bueno dar una repasadita, mis Majo. Fíjese que Claro. hay cositas en las que todavía, bueno, al menos para mí, pues, ¿verdad? Está un poquito, pero algunos están fáciles, otros un poquito complicados, pero ya le escuchar un poquito más, entonces como que ya
nos vamos adaptando, ¿verdad? Entonces, ya se nos va a hacer un poquito más fácil la pronunciación, que es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Gracias, Miss Así. Mahmoud. Dios le bendiga. Muy, gracias igualmente. Claro que sí, Rosy, es un gusto para mí, es lo que queremos, ¿verdad? De nada me sirve a mí darles muchísimos temas y que no nos queden claros, ¿verdad? Que nos queden esas duditas. Entonces, claro que sí. María del Rosario, good morning, bienvenida, buen día. ¿Qué tal? Buen día, María del Rosario. Ok, tal vez María ahí tiene algún problemita con su micrófono. Ahí en el chat también nos dicen rapidito. Vámonos hasta el 59, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos para ahorita este tema de the time, de las horas? Ok, iniciamos entonces, chicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuamos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Recordamos que para el 20 también podíamos decir 20. 20, 20. Consejo, a mí se me hace un poquito más fácil trabajarlo con con esta pronunciación de 20, porque para mí a la hora que ya los empezamos a combinar, se me hace un poquito más fácil la pronunciación, pero es realmente como ustedes se sientan cómodos. Vamos con el siguiente grupo. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 o 30. De nuevo, el que a ustedes se les facilite. A mí me gusta más 30 porque siento que a la hora de combinarlos, mi lengua se me traba menos, ¿verdad? Entonces, ahí sí que la que se acomode a ustedes, chicos. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 o 40, como se les haga fácil. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 and 60. Hasta ahí, ¿verdad? Para las horas, ahí estamos. Recuerden, importante para mí, y lo trabajamos en la lección, ¿verdad? El memorizar los números del 1 al 9, esa es la clave, porque si se dan cuenta, los demás es combinaciones con ellos, ¿verdad? Ellos siempre van a estar. Y esta pronunciación del 1 al 9 está cuando nosotros contamos del 13 al 19, va lo mismo, es como que esa pronunciación base siempre está, ¿verdad? Porque para decir 19 utilizamos 19, ¿verdad? Está esa pronunciación de los números del primer grupo, ellos siempre van a estar, ¿verdad? Entonces, eso es como que la base, el memorizar estos números. Y practicar, como les digo, la pronunciación con la que ustedes se sientan cómodos. Como les digo, para mí el 30, el 40, me gusta trabajarlos más con esta pronunciación de 30. Aparte la T y la H juntas, siempre vamos a tener esta posición de nuestra lengua con nuestros dientes, ¿verdad? Como pareciera como que la estamos mordiendo, pero es para hacer este sonido. 30, 30. Siempre, todas estas palabras que trabajan TH, ahí está como ese soplidito. Lo vimos en los ordinales, ¿verdad? ¿Se acuerdan que trabajamos 19th, 19th? Y mi lengua sale, ¿verdad? Y como que la estuviera mordiendo con mis dientecitos. Esa pronunciación para esta TH es la misma. Muy bien, vamos a arrancar ahora. Esta lección es así como cuando nos enseñan a nosotros la hora en el colegio, ¿verdad? Que nos explican la minutera, ¿verdad? Esto igual. Vamos ahora en inglés. The clock.
¿verdad? Ahí nos dividen, nos muestran las agujas, cuál va a ser su nombre en inglés, ¿verdad? Entonces, obviamente la que nos indican los minutos, minute, hand, la que nos da la hora, hour, hand, y la que siempre va corriendo más rápido, ¿verdad? La que va marcando ahí los segundos, dial. Dial. Así es como nosotros vamos a dividir nuestro reloj. Para preguntar la hora en inglés, vamos a poder hacerlo no de una misma manera. Hay muchas preguntas que podemos hacer para pedir la hora. La más popular, la más común. What time is it? What time is it? Que cuando uno la pronuncia más rápido, este is it se hace más cortito. What time is it? Y ya nos van a responder. It's 3 o'clock. It's 4 o'clock. What time is it? Is your English class? ¿A qué horas es tu clase de inglés? It's 9 o'clock. ¿Verdad? Entonces, la más utilizada, what time is it? ¿Qué hora es? ¿Verdad? Y ahí ya va a dar dependiendo el tiempo, en la hora que estemos, ustedes responden. Algo súper importante, si se fijan en todas estas diferentes respuestas de 3 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock, está esta palabra it. Él siempre va a estar para responder y para dar la hora. Esta palabra it tiene que estar. It's 3 o'clock. It's 7 o'clock. It's 9 o'clock. It's 6 o'clock. Ven ahí cómo están los números ahí a practicar, ¿verdad? Nuevamente seguimos practicando nuestra pronunciación. Vamos a la siguiente. Esto es más que todo para identificarlas, pero como les digo, así como nos lo enseñaron a nosotros, vamos a trabajarlo en inglés. Esto no cambia. La que da los minutos, la que nos da la hora, esto sí está igual. ¿Verdad? Nuestra manecilla, la larga, la corta, identificarlas, por supuesto, ese saber en minutos y la hora. Ok, vamos a empezar a trabajar expresiones que vamos a utilizar a la hora de decir la hora en inglés. La más común, la que va a ser la más fácil de trabajar, o'clock. La expresión o'clock es una forma corta de la expresión antigua of the clock, del reloj. La cortaron, hicieron como una contraction, como una contracción de esta, y por eso nosotros decimos o'clock. ¿Qué se usa hoy en día con la hora en punto? Siempre que sea una hora en punto, que nuestras dos agujitas, ¿verdad?, estén juntas o están señalando al 12, perdón, y ¿verdad?, algún otro número, ahí nosotros sabemos, así como en español, que es en punto. Y entonces trabajamos o'clock. 4 o'clock, las 4 o las 4 en punto. Recuerden que en traducción al español va a variar dependiendo cómo ustedes manejan lo de las horas, cómo ustedes se refieren a las horas en español. O'clock son las en punto. Nosotros muchas veces nos preguntan, ¿qué hora es? Las 3. Sabemos que estamos diciendo que son las 3 en punto, ¿verdad? Entonces es lo mismo, pero en inglés tiene que ir acompañado o'clock. 8 o'clock, ¿verdad? Existen, chicos, para esta en punto o casi siempre cuando nuestra hojita está en el 12, ¿verdad? Existen dos términos para referirnos a las 12, dice acá. Bien sea del mediodía o medianoche. Identificarlas, ¿verdad? En inglés. Entonces, para mediodía podemos nosotros utilizar, vamos a utilizar, mejor dicho, la palabra noon. Noon. 12, noon. Puede ser de alguna manera. 12, sabemos que es 12, ¿verdad? 12, noon. 12 del mediodía. O en inglés también podemos decir únicamente it's noon. Es el mediodía. Noon, mediodía.
Se entiende en inglés cualquiera de estas dos expresiones, 12 noon o simplemente noon, ambas nos van a entender que es mediodía. Las 12, nosotros a veces decimos las 12 del mediodía, ¿verdad? Hacemos esa como diferencia porque también está la medianoche. Entonces nosotros por eso decimos mediodía. Entonces, ambas maneras correctas, chicos. Y para la medianoche, también 12 midnight, midnight o simplemente midnight. Si para ustedes es más fácil, ¿verdad? Identificar estas dos y utilizar noon, midnight, está correcto, ¿verdad? Ambas opciones correctamente. Para referirnos a las 12, únicamente especificar si es mediodía o medianoche. Noon, mediodía, midnight, medianoche. Algo súper importante sobre o'clock que no lo podemos utilizar en inglés siempre. Por ejemplo, acá dice, no usamos o'clock con el reloj de 24 horas. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros a veces decimos son las 22 horas. Por eso les digo, esto de la hora no lo tomen tan literal como ustedes lo manejan en español, porque en inglés pueden suceder cambios, ¿verdad? Que no se van a utilizar. Entonces, o'clock, cuando ustedes estén trabajando con reloj de 24 horas, ¿verdad? Que en vez de decir que son las 8 de la noche, nosotros decimos las 22 horas, ¿verdad? Entonces, incorrecto que nosotros digamos, it is 22 o'clock. No va. Ahora, si nosotros quisiéramos decir que son las 10 de la noche, ahí sí. It is 10 o'clock. Las 10 en punto. Pero cuando ustedes ya se quieren o como quieren dar a entender que es o si es de mañana o es en la noche, por eso es que a veces utilizamos esto, ¿verdad? Las 21 horas, las 22 horas. Por eso es que lo utilizamos porque queremos hacer como que marcar, ¿verdad? Que como ya son las 22 horas, entendemos que es de noche. En inglés no podemos trabajar ya entonces con o'clock si nosotros estamos utilizando reloj de 24 horas. Ahí vamos a ver cómo vamos a identificar en inglés. Son dos, se podría decir palabras, pero simplemente son dos letras. Son dos letras que en inglés siempre tienen que estar para identificar en la mañana y en la noche. O'clock entonces, chicos, únicamente en punto, para las en punto, no en reloj de 24 horas, ¿ok? Acá está. Ellas son las que nos van a ayudar y que siempre van a estar en inglés. En inglés esto sí se utiliza bastante. En español no trabajamos, nosotros no andamos diciendo son las 8 a.m. No hablamos así. No que no se diga, no digo eso, pero no es tanto y no es como obligatorio. En inglés sí. Entonces, a.m. y m va a significar morning, en la mañana. E.M. morning. Ya luego cuando nosotros utilicemos noon, sabemos que ya es del mediodía. Y luego cuando ya llegamos a esas horas de la tarde noche, ahí vamos a empezar a trabajar PM. Por supuesto que están las expresiones morning, afternoon, evening, ¿verdad? Que también ayudan a marcar el tiempo en el día. Pero para las horas AM y M va a estar morning and PM la noche. Entonces veamos cómo utilizarla. Usamos EM para cualquier hora de la mañana, ¿verdad? Por eso tenemos morning. Que en el mundo angloparlante, o sea, ¿verdad? Eh, los que van a hablar inglés, No, papi, quiere no. decir antes de las 12 del mediodía. Se debería escribir en minúsculas y con un punto después de cada letra. Por ejemplo, si ustedes van a escribir una hora en inglés, ustedes tienen que especificar AM o PM. Y ahí nos dice cómo escribirlo. Una A, punto, M, punto. Estamos hablando en inglés, ¿verdad? Aunque hasta la gente nativa desconoce en muchos casos estas reglas de ortografía. Entonces no quiere decir que
como que si no lo ponen no les van a entender. A eso se refiere. Ellos también a veces no lo utilizan porque es más fácil una A, una M y listo, ¿verdad? Nosotros vamos a entender que es IM, pero regla ortográfica, es una regla ortográfica. Ojo con la pronunciación porque pronunciamos las letras por separado. Nunca vamos a decir son las 8 am, ¿verdad? No. IM. A eso sería como el trabajo de los puntitos. Los puntitos nos dicen que es por separado. ¿Se recuerdan que el punto siempre va a decir que es una pausa más larga, ¿verdad? Entonces, por eso es que está con puntos, para que nosotros sepamos que las tenemos que decir por separado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos unas horas en español, las 4 de la mañana, las 7 de la mañana, las 4:20 de la mañana, ¿verdad? Así decimos nosotros, de la mañana. Nosotros casi no utilizamos AM, las 4 AM. En inglés sí, va a tener que estar 4 EM, 7 EM, 4:20 EM. Ahí sí tiene que ir. Tenemos que trabajar con EM, la palabra noon y luego PM. Porque aquí decía, ¿verdad? Que para ellos en el inglés va a ser siempre utilizar EM antes de las 12, antes del noon, antes del mediodía. Todas esas horas antes del mediodía, vamos chicos con EM. Veamos entonces PM, que PM nos va a ayudar no solo para la noche, sino también afternoon, la tarde, ¿verdad? Entonces, PM se usa para la tarde, afternoon y para la noche, night. Por eso es que decía, ¿verdad? AM, todas esas horas antes del mediodía y luego ya PM arrancamos para la tarde hasta la noche. Lo mismo, ¿verdad? Entonces, hasta las 12 de la medianoche. ¿Cómo dijimos que decíamos medianoche? Midnight. Entonces, sigue las mismas reglas ortográficas. ¿Cuál era la regla ortográfica? Perdón. La P, puntito, la M, puntito. ¿Cómo la pronunciamos? PM. PM. Veamos algunos ejemplos utilizando esto. It's 5 p.m. It's 10 p.m. It's 11:20 p.m. ¿Se dan cuenta cómo estoy diciendo los números, la hora? Los números normales, ¿verdad? Normales, no le estamos haciendo ningún cambio. Está fácil, por eso les digo, en esta lección es la hora en su forma simple en inglés. No hay complicaciones, solo más que trabajar los números. Ok, entonces en inglés, chicos, sí debemos utilizar EM, PM para identificar en la mañana, en la tarde y en la noche. EM, PM, noon, mediodía, midnight, medianoche. Estas son las 4 como de las palabras de nuestro vocabulario importante. O'clock, por supuesto, ¿verdad? En punto que ellos están. Entonces ahorita tenemos o'clock, que es en punto, que decía, no lo trabajamos cuando estamos en reloj de 24 horas. EM, todas esas horas antes del mediodía. PM, vamos a trabajar para afternoon, para tarde y para la noche, night. Y estas dos palabras, noon, mediodía, midnight, medianoche. Palabras importantes que vamos a aprender de este vocabulario de las horas. Y la regla ortográfica que aprendimos, ¿verdad? Por si no la sabíamos, ahora ya ustedes lo saben. En inglés, para escribir esto con puntitos. Aunque, ¿qué decía? Algunas de las personas nativas de este idioma no lo trabajan, pero está esa regla ortográfica. Jolie Chojolan, good morning. Adelante, Jolie. Good morning, teacher. Solo una duda ahí porque dice it's 11:20 p.m. y dice son las 11 de la mañana. Es error, ese fue error de la presentación. Lo vamos a arreglar ahorita, Jolie. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, no, a ustedes, sí. Ahí vamos a cambiar eso. ¿Verdad? Entonces, en español, obviamente, como ustedes se refieran a las horas, ¿verdad? Entonces, ahorita esas son las primeras cosas que vamos a ver
Estas son las más fáciles. No quiere decir que lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase, ¿verdad? Pero es lo más fácil. O'clock, EM, PM, noon, midnight. ¿Ok? Vamos entonces a continuar, ¿verdad? Ya vimos algún vocabulario básico, algo súper fácil, ¿verdad? Sobre las horas. Vimos una regla ortográfica que tal vez no la sabíamos en inglés, ahora pues ya la sabemos y, ¿verdad? A practicarla, a trabajar. Entonces ahora vamos a ver otro vocabulario básico siempre relacionado con las horas. No quiere decir que este sea difícil, pero sí tal vez en pronunciación nos va a costar un poquito más, ¿verdad? Porque a veces sentimos que se nos traba ahí nuestra lengua, pero es importante también. Ok, entonces para nosotros ya vimos en punto, en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿verdad? Ahora veamos cuando es 1 hora y media, es una media hora. ¿Cómo lo decimos? Para decir las y media, half, half, past. Half. ¿Se recuerdan que esta palabra H-A-L-F, cuando aprendimos los phonics, esos sonidos, y que decía que había letras silenciosas que se escribían, pero no pronunciamos? Half es una. Nosotros no vamos a decir half. No, half. El sonido de la L no va. Half. Esta palabra half, media. Este significa media. Entonces, para decir y media, have passed. Cuando nosotros queremos decir que es 1 hora y media, debemos decir, ¿verdad? Siempre lo que les había dicho, it's, esto siempre va en las horas, para referirnos a 1 hora, it's, y la expresión have passed. Ahí vamos a ver por qué past, no se preocupen, ahorita estamos en half, ¿verdad? En esta de media, esto significa las y media, have, y luego la hora que es. En inglés, nosotros al utilizar estos términos como have, como quarter, que vamos a trabajar, siempre vamos a decir los minutos primero y luego la hora. Siempre van a ir en inglés los minutos, por eso es que acá si ustedes ven la posición en que nos lo colocan, nos colocan it's, que va a ir siempre al inicio para referirnos a 1 hora, it's, y después van a ser los minutos que tenga esa hora, que ya pasaron de esa hora o que faltan para llegar a la siguiente hora, ¿verdad? Y luego la hora que es o la hora que va a ser. Pero siempre van minutos primero y luego hora, chicos. Entonces nos quedaría, por ejemplo, it's half past 1. Otro ejemplo, it's half past 7. O it's half past 11. Así nos quedaría ya refiriéndonos a 1 hora y media. It's half past. Siempre va a ir esta palabra past acompañando a half. Ahí vamos a ver, no se preocupen, en un relojito ubicado ya eso correctamente. It's half past 1. Otro vocabulario, otra palabra súper importante es para decir, cuando nosotros decimos en español, las y cuarto. También lo tenemos en inglés. Y cuarto, quarter past. A quarter past. Para hablar de 1 hora y cuarto, decimos, entonces queda en esta posición. It's, por supuesto, la expresión quarter past, la hora que es. La hora que es. Acá van a ser tanto en posición cuando está en el número 3, ¿verdad? Mi agujita. O en el 9. Esas son las y cuarto. Menos cuarto o las y cuarto, ¿verdad? En el 3 y en el 9. Ahí vamos a utilizar esta expresión. Quarter. Quarter. A quarter past. O puede ser también a quarter to. Ahí vamos a ver a continuación cómo queda. Entonces, para decir y cuarto o menos cuarto, quarter. Quarter. Por ejemplo, it's quarter past 11 o it's quarter past 3 o it's quarter past 2. Ok, entonces ya tenemos otras palabras para decir relacionado con la hora. Half, quarter.
y media y cuarto. Veamos otra manera. Las menos cuarto. Acá es donde vamos a hacer esa diferencia. Ustedes se dieron cuenta que acá vimos quarter past. Quarter past, que son las y cuarto. Por ejemplo, que ya pasó un cuarto de las 3 de la tarde. Ahora veamos cuándo es lo contrario. Menos cuarto. Cuando faltan esos 15 minutos para la siguiente hora. Ahí utilizamos quarter to. En este caso dice que vamos a sustituir past por to. Cuando antes decíamos algo así como un cuarto de la hora, lo que les dije, ¿verdad? Ahora decimos un cuarto de hora para, ¿verdad? Que falta para llegar a la siguiente hora. Por lo tanto, ¿cómo se formaría con esta expresión? Quarter to. It's quarter to y la hora de referencia. Aquella para la que falta un cuarto de hora. Acá cambia. Acá cambia. Cuando nosotros vamos a trabajar quarter to es para decirnos cuánto falta para la hora siguiente. En quarter past es cuántos minutos han pasado de esa hora. Es la diferencia. ¿Ok? Veamos un ejemplo con quarter to. It's quarter to 12. It's quarter to 3. It's quarter to 2. ¿Verdad? Es la diferencia. Este quarter to ya es la siguiente hora. Nos va a hablar de la siguiente hora. Entonces ahora veamos otras horas. Cuando dice otras horas, vamos a trabajar la función past and to. ¿Cómo funcionan ellas dos? Para el resto de horas aplicamos el mismo principio, ¿verdad? Lo único que debemos saber es si los minutos pasan o no de la hora y media. Eso va a ser la clave. Y ahí por eso les tenemos un relojito ahí. Ese relojito ayuda bastante a entender estas dos palabras, past and to. En función de eso, decidiremos si utilizamos past o to. ¿Cuál será la hora de referencia? Vamos a ver esta información explicada de forma esquemática. ¿Y qué necesitamos ahorita entonces? Un reloj, ¿verdad? Un clock, un reloj para explicar past and to. ¿Cuándo lo utilizamos? Y cuándo utilizamos cada uno, perdón. Entonces, si es antes de la hora y media, ¿en qué número nosotros sabemos que es hora y media, chicos? En nuestro reloj hay un número que nos indica que son las y media. ¿Qué número es? Vamos a ver ahí quién anda atento a la clase. Excellent, perfect. 6, number 6. ¿Verdad? Al estar en 6, nosotros sabemos que indica y media. Entonces dice que contamos cuánto pasa de la hora y utilizamos past. Como en español, 2:20. Son las 2 de la tarde. ¿Cuántos minutos han pasado de las 2? 20 minutos. En inglés va a quedar al revés. Vamos a decir los minutos primero y luego la hora. 20. ¿Por qué 20? Porque es 20, ¿verdad? 20 past 2. La palabra past no significa pasado siempre. En este caso, para la hora, past va a significar pasado de, pasada de, que ya pasó ese tiempo, esos minutos, ¿verdad? Ahora, contamos cuánto falta para la siguiente hora y ahí utilizamos to. Como en español, las 2 menos 20. ¿Verdad? Las 2 menos 20. Que sabemos de qué está hablando. Que faltan 20 minutos, pero para la siguiente hora. Para las 3. ¿Verdad? Entonces acá me quedaría 20 to 2. ¿Verdad? 2 menos 20. Pero sabemos que se está refiriendo a que faltan 20 minutos para qué hora. Si es la siguiente hora, para las 3. Esa es la diferencia. Past, cuando han pasado los minutos, ¿cuántos minutos han pasado de esa hora en la que estamos? Para la palabra to, ¿cuántos faltan para llegar a la siguiente hora? Si son las 2 de la tarde,
sabemos que la siguiente hora va a ser las 3 de la tarde. Y así, ¿verdad? Así es como va a funcionar este past y este to en inglés. Veamos algunos ejemplos. 12:35. Ahí ya nos pasamos del 6, ¿verdad? Ya estamos en el número 7. Entonces, ahí, ¿qué voy a utilizar yo? ¿Past o to? Utilizo to porque ya me pasé de la media hora. Entonces, me quedaría, it's 25 to 1. ¿Por qué to 1? ¿Quién me puede explicar por qué pusimos 1 en vez de 12? Aquí en la hora tenemos 12:35. Pero si ustedes se fijan en inglés, nosotros colocamos 1. Carlita, good morning. Cuéntame, ¿por qué crees tú? Porque faltan los 35 minutos para la 1. Excelente, Carla. Muy bien, excelente. Está fácil. ¿Ya vieron, chicos? Así como nos enseñan el reloj, es igual. Entonces, exacto. Entonces, acá la clave es ya no mencionar esa hora en la que estamos, sino la siguiente. Cuando es con to, vamos a la siguiente hora, a la que estamos esperando. Entonces, me queda, it's 25 to 1. Acá tenemos las 8:51. Ya me pasé de la media hora también, ¿verdad? It's 9 to 9. ¿Verdad? Como decía Carlita, ¿por qué? Porque son los minutos que faltan para llegar a las 9. Veamos el último ejemplo. It's 13 past 11. ¿Por qué 13? Porque ahí sí no nos hemos pasado de la media hora, de los 30. Entonces, ahí sí sabemos que han pasado 13 minutos, perdón, de las 12, de las 11, perdón, ¿verdad? Pasaron ya 13 minutos de las 11 de la mañana. Ahí estamos en la mañana. También ahí funciona esto. Past va a estar ahí en la mañana. Veámoslo entonces, ahí decía que explicar mejor ahí como con gráficos siempre ayuda mejor. Entonces acá está nuestro reloj. Imagínense ustedes, sabemos que entonces en punto siempre que esté apuntando al 12, la hora es la que va a ir cambiando, ¿verdad? Entonces o'clock, en punto. Dijimos que media hora con el número 6, half, y él va a estar en el lado de past. Past. El 6 aún es parte de past. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y como nosotros contamos para decir la hora, los minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Entonces que aquí está. 5 past. 10 past. ¿Cómo dijimos para decir y cuarto? Quarter. Y quarter va a ser past cuando sea con el 3. Quarter, ¿verdad? Entonces tenemos 5, 10, 15, 20 past, 25 past, half past. Y luego me voy al otro lado del reloj, del 11, 10, 9, 8 y 7. Este lado va a ser 2. Ya pasamos de la media hora. Entonces nos vamos con la palabra to. Pero es igual. Lo único que cambia es to. 5, 2, 10, 2, quarter, 2. Y aquí ya va a significar quarter pasa a traducción menos cuarto. Acá es las y cuarto. Acá es menos cuarto. ¿Verdad? Quarter to. De igual manera 22. 25 to. Es el cambio. Entonces, ustedes siempre que vean alguna hora, imagínense ese relojito. Entonces, ahora ustedes saben que del 1 al 6, past, con la palabra past, ¿verdad? Y del 7 al 11, con la palabra to, ¿verdad? Estos minutos con past son los que han pasado de la hora. Y del 7 al 11 son los que faltan para la siguiente hora.
Eso es realmente lo que nos está diciendo esta palabra past and to. Pasadas de, faltan para la siguiente hora. Esto es realmente lo que significan estas dos palabras. Como yo les había mencionado, estamos viendo la forma fácil y la forma simple, perdón, de decir la hora. Y es la que utilizan, ¿verdad? A veces ellos, pues está este quarter, estas palabras have, pero también es correcto, en vez de que no queremos decir quarter, podemos decir 15 y está correcto. 45 y está correcto. Pero es importante que nosotros conozcamos estas expresiones por si en algún momento ustedes viajan y ustedes le preguntan a alguien, excuse me, what time is it? Y ellos les dicen, it's 20 past 4. Es importante saber, ¿verdad? Me dijo past, entonces han pasado tantos minutos de esta hora. O me dijo two, faltan tantos minutos para la siguiente hora. Es importante. ¿Verdad? Es importante conocer estas expresiones, pero nosotros estamos en esta lección, vimos la forma simple. ¿Qué quiere decir? Que lo trabajamos con los números normales. 20, 48, es fácil. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio, chicos. Ustedes me van a ir ayudando a cómo quedaría estas horas. Trabajando con past and to. Recuerden que la estructura para decir la hora siempre va a ir it's, los minutos primero y luego la hora. Los minutos que han pasado o que faltan y luego la hora. Identifiquemos entonces. Recuerden que si ya pasó de la media hora, ya utilizamos to. Si estamos todavía dentro de la media hora, past. Veamos el ejemplo. 4:20. Lo colocamos. It's 20. Coloco los minutos primero. It's 20 past. ¿Qué hora? 4, porque son las 4. ¿Cómo me quedaría entonces la siguiente hora, chicos? ¿Quién se quiere animar? Son las 3:48. ¿Cómo me quedaría? Ya me pasé la media hora. ¿Cuál utilizo? Carlita, adelante. Podría ser it's 48 to 4. Excellent. Yes. It's 48 to 4. Excellent, Carla. Muy bien. Muy bien. Vamos con la siguiente. Las 12:13 minutos. ¿Cómo me quedaría? Ya pasé la media hora, no la he pasado. ¿Cómo me quedarías ahora? Aquí practicando los números, ¿verdad, chicos? Acá estamos practicando los números nuevamente y ya utilizando la estructura correcta para decir una hora. It's 30 past 11. 12 es. Muy bien, excelente. Me encantó que vio. Exactamente. It's 13 past 12. Muy bien. La siguiente, las 3:45. Acá tenemos un 45. ¿Se recuerdan esta expresión que podíamos utilizar para esta? Isabel, ¿cómo me quedaría entonces esta hora? Good morning, Miss. Hello, good morning. It's 45 to 3. To 3 o siguiente hora, Isabel. Es 2. Así es. Ok, Quedaría, como acá está. quedaría it's 45 to 3. Como aquí ya me pasé de la media hora, ¿verdad? Ya son 45 minutos, ya me pasé al otro lado del relojito, Isabel. Ya me pasé al otro lado del relojito, ¿verdad? Entonces acá, cuando yo ya estoy del otro lado del relojito, se refiere la palabra to a la siguiente hora, Isabel linda. Entonces acá me quedaría it's, puedes utilizar 45 to o también it's 3:45. Porque entonces ya, ¿verdad? Faltan esos minutos para las 4. Exactamente, muchísimas gracias, Teacher Fede. It's 3:45, porque recuérdense que media vez ya pasó, ya utilizamos to
nos está hablando de la siguiente hora. Acá teníamos 3:45, pero a la hora de decirlo, nosotros vamos a hablar ya de la siguiente hora, ¿verdad? Es lo único. Eso es lo único que tenemos que tener claro de to. To nos va a indicar siguiente hora, chicos. Vamos con uno más, tranquilos, vamos bien. Vamos bien. Emma Pereira, ¿cómo me quedaría entonces la siguiente? Las 5:50. It's 50 to 6. It's 50 to 6. Excellent. Excelente trabajo. Muy bien. También, ¿verdad? Acá, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando 5, 10, 15, 20, ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces ahí it's 50 to 6, la siguiente hora. Excelente. Luego tenemos acá las 18 horas, entonces sabemos qué hora es. Son las 6. ¿Cómo me quedaría hasta ahora? Ya con 2 minutos. Carlita, ¿cómo me quedaría? Excuse me, miss. En el 5:50 no sería it's 10 to 6 porque faltan 10 para las 6. Si no es- Sí, ambas maneras están correctas. Nosotros ahorita estamos viendo esa forma simple. Tú tienes toda la razón. Podemos decir también it's 10 to 6. Recuerden que aquí la palabra que hace ese cambio es en sí to. A la hora que nosotros colocamos to, sabemos que son esos minutos que hacen falta. Puede ser de esta ok. manera, is 50 to 6, pero también la que tú dijiste, por eso, y les iba a mostrar. Nos va a marcar ahí. Por eso acá, ¿verdad? En el relojito decía 5, 10, quarter, 20, 25. Podemos trabajarlo de esta manera o en esta manera. Les van a entender media vez ustedes utilicen correctamente past o to. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Pero sí, puede ser it's 10 to 6, que faltan 10 minutos para las 6. ¿Verdad? Entonces, porque sí, acá podríamos entender que como dice 50, estamos diciendo que faltan 50 minutos para las 6, ¿verdad? Pero la palabra to es el que hace el cambio. ¿Verdad? Entonces, Ok, si ustedes, mister. ajá, si ustedes lo quieren manejar de 5, por eso en el reloj, y les dije, ¿verdad? Que nosotros lo decíamos así, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y del otro lado vamos igual, 5, 10, 15, 20, 25. Es lo mismo. ¿Verdad? Entonces es 5, 10, quarter, 20, 25. ¿Verdad? Es lo mismo. Creo yo que lo más común y lo correcto es utilizar, ¿verdad? 5, 10, quarter. Por eso les decía en 3:45 puede ser it's 45, pero como tenemos estas expresiones quarter, utilizarlas, ¿verdad? Para practicar, ¿verdad? Pero realmente la hora siempre va a tener una forma fácil de decirlo, como muchísimos temas en inglés. Entonces, si quieren, tratemos de esta manera. Si quieren el to, tratemos de esta manera, de 5, 10. Vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Vamos a probar. Así que es de practicarlo. Tenemos acá las 22, o sea, las 10:30. ¿Cómo me quedaría hasta ahora? Sigo estando dentro de la media hora. Entonces, ¿cómo me queda, chicos? Osvaldo, adelante. Good morning. Morning, miss. It's 13 past 10. Muy bien. Y Osvaldo, está bien. ¿Qué palabra podría utilizar si yo quiero referirme a media, a las y media? Vamos a ver si recuerdas, Osvaldo. ¿Cuál era esa palabra? Que no pronunciábamos la L. Half. Excelente. Entonces también podría ser, ¿verdad, Osvaldo? It's half past 10. ¿Verdad? También. Ambas maneras correctas. Yo lo que quiero es que ahorita tratemos de trabajar este vocabulario. Quarter,
past 2, half o'clock, que es importante, ¿verdad? Muchísimas gracias a Teacher Fede ahí por el apoyo, ¿verdad? Está bien, yo les voy a ser sincera, chicas, chicos, cuando yo estuve trabajando, ¿verdad? En este lugar, eran nativos, ¿verdad? Todos ellos eran norteamericanos y la verdad que no se complicaban para las horas. Pero eran las 2:30 y uno preguntaba, what time is it? 12:30, 12:30. Por eso yo les digo, esta es la forma simple, pero me gusta. Considero que es importante que aprendamos esta manera también, ¿verdad? Por si, como les digo, por si en algún momento ustedes viajan, conocen otros lugares, conocen, ¿verdad? Otras culturas también y preguntan ustedes una hora y los utilizan así. Por ejemplo, cuando Carlita nos dijo, Miss Majo, en las 5:50 no sería it's 10 to 6. Exactamente, ¿verdad? Entonces, imagínense si alguien nos lo dice así, it's 10 to 6. Nosotros vamos a saber, porque ya sabemos que este to nos está hablando de cuántos minutos faltan para la siguiente hora, ¿verdad? Entonces va a funcionar. Por eso es importante como que practicar estos. Los demás, estos demás que les quede a ustedes ahí, ¿verdad? Para repasar en casita. Y me gustaría que las demás horas, esperen, se los voy a colocar otra vez. Lo trabajemos basándonos en este reloj, utilizando 5, utilizando 10, utilizando quarter, half, o'clock, si hubiera, ¿verdad? Alguna hora en punto. Y del mismo lado, ¿verdad? De misma forma en el otro lado. Solo que cuánto falta para la siguiente hora. 5, 10, quarter. Acá el 20 y el 25 no lo colocan porque eso sí quedan igual. 20, 25. ¿Ok? Me gustaría entonces que las trabajen basándonos en este reloj y cómo lo dividimos para también practicar esta manera. ¿Cuántos minutos han pasado? ¿Cuántos minutos faltan? Esa es la diferencia. Past 2. ¿Ok? Entonces en casita, chicos, tómense su tiempo. Tómense su tiempo, vuelvan a ver la lección si ustedes desean, ¿verdad? Para que quede claro y trabajémoslo en base a este reloj. Ok, entonces chicos, vamos todos a encender nuestra cámara. No sé si alguien tiene alguna duda, por favor, adelante también. ¿Cómo sintieron? ¿Creen que está muy difícil? No se me asusten porque con la práctica ya eso se nos hace más fácil. Me gustaría escuchar ahí algunos. ¿Qué tal sintieron esto de la hora? ¿Se asustan? Mejor vamos a decir siempre en punto. Yo no sé eso, uno prefiere en punto porque ahí sí no hay problema, ¿verdad? O'clock, para todas partes ahí, o'clock. Wendy. Sí, pasa, Wendy, no te preocupes, no se me vayan a desanimar con este tema. Si ustedes consideran que necesitamos repasarlo nuevamente, con muchísimo gusto, chicos, ¿verdad? María del Rosario Alfaro. ¿Por qué colocamos? Sí, sí, Esteban, lo que nos dijo Carlita nos hizo esa observación. Carlita nos hizo esa observación, ¿verdad? Que ¿por qué colocamos 50 si lo que faltan son 10 minutos para las 4? ¿Verdad? Como yo les decía, una forma simple en que ellos a veces dicen la hora es diciendo normal, ¿verdad? Si nosotros en el reloj observamos nuestro reloj y empezamos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. ¿Verdad? Porque así queda realmente. Por eso al inicio de la lección nos dice, es importante aprender los números hasta el 59, porque ellos ahí están. Entonces, ambas maneras es correctas. Para serles sincera, la que es para mí, si es de escuchar, ¿cuál se escucha mejor? 10. It's 10 to 4. Faltan 10 minutos para las 4. Pero realmente aquí lo que hace, lo que ayuda es la palabra to and past. Pasadas de, past, y faltan tanto para la hora siguiente, ¿verdad? Pero por eso elegimos, por eso es que les dejé como de tarea que lo trabajáramos utilizando esto, 5, 10, quarter, 20, 25, para que veamos que es más bonito trabajándolo con esas horas, ¿ok? Y no se preocupen, chicos, nosotros vamos a estarlos apoyando ahí en lo que podamos con los ejercicios.
Le dejo el tiempo a Teacher Fede para que nos tome rapidito la foto, chicos. Muchísimas gracias, Teacher Fede. Thank you so much, you guys. Muchísimas gracias por estar aquí, ¿verdad? Por estar siempre atentos. Y no se desanimen. Claro que sí, vamos a buscar más ejercicios para que sigan practicándolo en las horas. ¿Qué les recomiendo? Que se basen en el relojito. El relojito, el que teníamos casi al final, él es el que nos va a ayudar para trabajar past and 10. Past and 2, ese relojito. Y cómo contamos esos minutos, 5, 10, 15, 20, 25. ¿Ok? Y claro que sí, chicos, si consideran que tenemos que practicar más este tema, no hay ningún problema. Pero lo importante es que nos quede claro y seamos súper fluidos a la hora de decir las horas. Muchísimas gracias, chicos. Que tengan un excelente fin de semana and see you next week. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones. Gracias igualmente. Bye. Bye. Bye, Have a nice Miss. weekend. Yes. Bye. You too.